Para todos los que están aquí presentes y los que están observando a través de las redes sociales, creo, esta celebración. Dios los bendiga. Ahí, como siempre, lo hacemos en el Redil de Laureles, justo antes de empezar la exposición bíblica, queremos rogar al Señor, todos nosotros, para que nuestro corazón se aquiete. Hay tantas cosas que nos preocupan y que tenemos que ir a resolver, pero este es el momento para entrar en quietud, en reposo delante del Señor y someternos a Él. Someter tu corazón a Él. Dios es soberano para hacer lo que quiera con su palabra, pero es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad que tu corazón esté abierto para que entre. Entonces, si te ayuda, por favor, ¿por qué no cierras tus ojos y tomemos un par de segundos ahí en silencio delante del Señor? Hermanos, estamos delante de un rey. Estamos delante de un rey. Y Señor, venimos delante de ti en esta tarde, no confiando en las justicias que hemos tal vez vivido esta semana. No, Señor, apelando solo a tu misericordia. Por eso venimos delante de ti hoy, esta tarde. Porque tú sí puedes hacer la diferencia en nuestras vidas a través de tu palabra. Porque tú puedes hacer posible que ella nos alumbre en las partes más oscuras, Señor. Y te ruego de una manera muy especial en este momento, Señor, por quienes tienen años de ser cristianos, quizá décadas, y ya han creído alcanzarlo ya, alcanzarlo todo. Y hay tanta riqueza en lo que tu Espíritu Santo hace en nuestro corazón al ver tu palabra. Hay tanto tesoro allí, Señor, por eso que ninguno de nosotros se pierda en la religiosidad, en la superficialidad, Señor, que ninguno de nosotros se complazca en algo más que la vida de tu Hijo Jesucristo. Y hoy la queremos, hoy la necesitamos. Tráela a nosotros, Señor, por favor. Y que tu Hijo Jesucristo sea exaltado hoy. Sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, que así sea. Muy bien, a propósito de la oración que Cristian estaba haciendo hace unos minutos atrás, quisiera preguntarles qué tal las noticias recientes. Y recientes es las últimas 2 o 3 semanas. ¿Qué tal las noticias? ¿Cómo les han parecido? ¿Ah? Bien, qué bien. Excelente, me alegra ese entusiasmo. Muy bien, muy bien. Pero bueno, tratemos de resumir de manera muy sencillita lo que se nos ha presentado. Se nos dice que esta pandemia, que ya la verdad empezamos a sentirla como bastante larga, está golpeando fuertemente nuestro país y ha puesto muchos muertos en este tiempo al listado global de muertes por el COVID-19. Además, se nos dicen las noticias que estamos en crisis social, que hay crisis política también. Se está empezando a anunciar una probable crisis económica para toda la nación. Y además de eso,
nos quedamos sin Copa América. ¿Mm? Qué montón de noticias. Y todo esto junto, la verdad, se presenta como tan grande y tan oscuro que el panorama luce lúgubre. Y vemos en las noticias y recibimos lo que escuchamos de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, y vemos ese panorama tan mal, tan oscuro y tan grande que la verdad nos angustia. Nos angustia. El punto, hermanos, es que en esta iglesia ustedes todo el tiempo están escuchando hablar acerca de la soberanía de Dios. Y escuchan hablar de que Él tiene el corazón de los reyes en su mano. Escuchamos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Escuchamos extraordinarias noticias aquí en la iglesia, en los diversos escenarios. Pero a decir verdad, y ahí tenemos que ser un poco honestos, todo eso que escuchamos nos parece lindo, nos parece bueno e importante, pero definitivamente eso no logra disipar la turbación que provoca lo que observamos en nuestro contexto. Y la turbación que se manifiesta especialmente en la noche. Así, mis hermanos, que cuando vemos los problemas de este tamaño y cuando vemos a nuestro Señor de este tamaño, se hace necesario entonces meditar una vez más en el Cristo incomparable que nos ha sido dado y en lo que ahora nosotros somos en Él. Por favor, vea la escritura en Romanos capítulo 5. Seguramente si tú has venido siguiendo la lectura de la Biblia que vienen haciendo como iglesia, has pasado ya esta semana por ahí, Romanos capítulo 5. Ese era uno de los capítulos que correspondía. Y vamos a leerlo. Desde el versículo 12 al versículo 21. Y lo haremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero, benditos peros que hay en la Biblia, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuán más grande el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin
de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que así sea. Por favor, si puedes conservar la Biblia abierta, va a ser muy importante para que estés pasando por todo lo que diremos hoy, porque además quiero que noten que este pasaje que acabamos de leer se nos presenta como un paralelo, que también es contraste, entre dos personas muy representativas de nuestra historia. Como a mí me gusta que me colaboren, por favor, me dicen, el contraste es entre ¿quiénes? Adán y Cristo. Muy bien. Ese es el movimiento que le vamos a dar a esta exposición bíblica. Vamos a pasar de uno al otro. Entonces, primero, concentrémonos en Adán. Les pregunto, ¿notaste algo muy chocante en la lectura de este texto? Qué bueno que haya docilidad para leer la escritura. Muy bien, hermanos. Pero la verdad, en el versículo 12 y muchos de estos versículos presentan algo que es muy difícil. Básicamente, lo que está diciendo es que por las acciones de otro que no soy yo, por las acciones de él, todo está arruinado. Hay una relación directa entre el pecado de Adán y nuestro pecado. Cuando Adán cayó, nosotros caímos en él. Y la verdad suena muy irritante escuchar esto en esta época de derechos y de libertades individuales. Sin embargo, aunque nos choque, aunque nos parezca difícil, Dios constituyó a Adán como representante de toda su posteridad. En Adán todos nosotros estaríamos representados. Y tú podrías decir, pero es que a mí no me importa lo que haya hecho Adán, yo por qué tengo que sufrir lo que él hizo. Es como si yo otra vez me chupara un limón en este momento. Y me chupo un limón y todos ustedes sienten sensibilidad dental. Eso no sería como muy agradable y muy chévere, ¿cierto? No. Sin embargo, aunque sea difícil y aunque no nos importe lo que haya decidido hacer Adán, y aunque creamos que lo hubiéramos hecho mejor, quiero decirte, asegurarte lo siguiente. Lo que Adán hizo te afectó de manera directa a ti hoy y ayer. Aunque no dependa de ti. Aunque no dependa de ti. Voy a colocarles un ejemplo para tratar de ilustrarles esto. Ustedes todos saben bien que el presidente de la República de Colombia representa a todos aquellos que somos ciudadanos colombianos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, puede ser que tú digas, a mí no me importan las decisiones que el presidente Duque tome. Yo pienso muy distinto a él. Pues te digo que la cosa no funciona así. Él nos representa. Entonces imagínate que el día de mañana el presidente Duque decidiera declararle la guerra a Brasil. Entonces tú dices, no, a mí no me gusta la guerra, además me caen bien los brasileros y no, yo que tenía preparado un viaje para allá, no entremos en guerra con ellos, no. Aunque no te importe, aunque la decisión no fue tomada bajo tu consideración, tú, si tienes edad de ser enlistado en el ejército, vas a tener que ser enlistado. Y si la guerra se recrudece y se sostiene a lo largo de los años, solamente va a bastar con que tú puedas levantar un fusil, dispararlo y con eso va a servir. Todos nosotros nos vemos afectados por la decisión de aquel que nos representa, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con él.
Pablo lo que está queriendo decirle a sus hermanos en la iglesia de Roma es que las decisiones, las acciones, la vida de Adán que nos representó nos es contada a nosotros, todos. Entonces espero que ahí se haya hecho mucho más claro por qué es que en la caída de Adán toda la tierra, toda la creación se afectó. Pablo hace una lista de aquellas cosas en las que nos vimos identificados y representados en Adán, y yo voy a hacerles ese listado. Primero, Pablo nos habla de que en el pecado de Adán, el pecado entró en el mundo y reinó sobre absolutamente todos. Y eso es muy triste, ¿no? Si tú has llegado al punto de sentir fastidio con lo que a veces puedes ver en tu corazón, el pecado de Adán introdujo el pecado a la tierra y el pecado reinó. Nosotros todo el tiempo lo estamos viendo. En esta época, justamente en la que estamos viviendo como nación y como país, se manifiesta, por ejemplo, en la vida de quienes protestan contra la injusticia, pero la justifican cuando ellos la practican sobre otros. Interesante. Vemos el pecado manifestado en la vida de quienes han recibido autoridad, para que a través de esa autoridad haya equidad y haya florecimiento para todos nosotros, pero no se usa para eso. El pecado abundó y reinó en esta tierra. Y yo sé que la manera más clara en la que tú puedes verlo es cuando te miras al espejo. Tú puedes engañar a la gente, a las personas, a los que están contigo, pero yo estoy seguro, hermanos, que todos nosotros no estaríamos dispuestos a contar todo lo que pasa por acá y todo lo que pasa por acá. El pecado reinó en el pecado de Adán. Pero no solamente dice eso, también nos dice que en la muerte de Adán, la muerte entró al mundo y ésta reinó sobre todos. Si tú todavía dudas de que Adán te representó allá en Génesis, si tienes dudas de eso, te invito a que te pasees por uno de los 6 o 7 cementerios que tenemos en nuestra ciudad y te vas a dar cuenta que sí es verdad. La muerte reinó. Y estos días lo hemos visto y no debemos alegrarnos en eso. La muerte de este joven Lucas Villa, que seguramente algunos de ustedes o la mayoría han podido escuchar. Qué tristeza la muerte, porque ella reinó. Pero también la muerte de Jesús Alberto Solano, ¿recuerdan? Al capitán de la SIJIN que también falleció. Qué triste. La muerte reinó. Pero sigue diciendo el pasaje que en la desobediencia de Adán, todo el género humano perdió la capacidad para obedecer a Dios por amor. Tú puedes ver a muchas personas en la calle que aún pueden denominársele como seres de luz o algo así, personas queridas que son más queridos que la mayoría. Pero te puedo decir lo siguiente, si las vidas de esas personas se conforman externamente a la ley de Dios, no es porque se le ame a Él que se cumpla. No es que le obedecemos a Él por lo que Él es, aunque no nos beneficie, aunque por el contrario nos perjudique. En la desobediencia de Adán
perdimos esa capacidad para obedecer por amor a nuestro Dios. Y dice además que en el juicio de Adán, toda su posteridad fue condenada a la separación de Dios. En el juicio de Adán. Y la pregunta para todos nosotros es, y para ti, y aún para tus hijos pequeños, para cualquiera de tus familiares, la pregunta es, imagínate lo que le ocurre a un ser humano cuando no tiene comunión con aquel para el que fue hecho. Imagínate la vida de un ser humano cuando no está bebiendo de aquel que nos hizo para él. Eso es tristísimo. ¿Y sabes cómo se le denomina o cómo le podríamos llamar? Alienación. Nos olvidamos de quiénes somos, porque en el juicio de Adán nosotros fuimos separados también de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Difícil, ¿cierto? Hasta este punto uno diría, ay, ¿yo por qué vine acá hoy? Pero bueno, amigos y hermanos, amigos que nos están viendo, todo lo que fuimos en Adán, todo lo que fuimos en Él, toda su representación en nuestra vida y el impacto, que sí es verdad, es real, todo lo que fuimos en Adán no tiene punto de comparación con lo que ahora somos en el segundo Adán. ¿Quién es ese? Cristo, para todos los que confiamos en Él. El pasaje dice que Adán es figura de aquel que había de venir. Eso en este contexto significa que Dios, de la misma manera que hizo a Adán representante de toda la humanidad, ahora Dios haría de su Hijo Jesucristo el representante de toda su iglesia. ¿Entiendes eso? De la misma manera que otro diferente a nosotros mismos hizo lo que hizo y por él nos vino la ruina, ahora por otro diferente a nosotros mismos nos viene la esperanza. La obra de uno y de otro no tiene comparación. Y entonces vamos a tratar de explorar, ay hermanos, lo que yo puedo hacer es tan limitado, por eso no dejes de ir a tu casa y explorar más este pasaje de la Escritura y métete en él y dile al Espíritu que te llene. Pero aquí algunas cositas, hermanos, que el pasaje bíblico nos deja ver la diferencia entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo por nosotros. Primero, en la obra de Cristo se realiza la obra de Dios. Eso lo pueden ver más claramente en el versículo 15. ¿Y cómo así? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Amigos, hermanos, en la obra que realizó Adán, vemos la obra de un hombre, vemos la obra de una persona. En la obra de Adán se realiza la obra de un ser humano, pero en Cristo la obra es hecha ¿por quién? Por Dios. Y este punto es crucial para tu vida cristiana. Es crucial para la victoria en nuestra vida, en la victoria verdadera de nuestra vida cristiana. Necesitas prestarle atención a esto, hermanos. La obra que Adán hizo, la obra que Cristo hizo, es tan diferente como lo es la criatura del Creador. ¿Notas el abismo que hay? Hay un enorme abismo. Si la obra que realizó Adán tuvo efectos ciertísimos en nosotros,
Y aún vemos los vestigios de su representación en nuestra vida. Si eso que hizo Adán por nosotros fue ciertísimo para nosotros, te pregunto, ¿te puedes imaginar la realidad que ahora nos invade a nosotros? ¿Te logras imaginar las implicaciones de lo que Dios hizo a favor nuestro? Es la obra de Dios y no la de un hombre. Hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo que en la justicia de Cristo todos sus amados ahora son tenidos por justos. No pienses que en la obra de Cristo ahora eres tenido por buena gente, por más querido que la mayoría. En la obra de Dios eres tenido justo por la justicia del Señor Jesucristo. Y mira, puede haber muchas personas que te condenen. Muchos que defraudaste, que desilusionaste en el pasado. Mejor dicho, podría haber una lista de 1000 personas que te den razones o le den razones a Dios para que definitivamente tú no tengas paz con Él, para que tú seas condenado. Aún así, aunque el mundo entero te condenara, en la justicia de Cristo, todos sus amados ahora somos tenidos por justos. Y eso se esparce por toda la tierra. Y eso tiene efectos en los trabajos, en las familias, en toda parte. ¿Por qué? Porque hay una multitud esparcida por toda la tierra que ahora, a causa de la justicia de Cristo, conocen la paz con Dios y la disfrutan. Una multitud inmensa esparcida por toda la tierra. Además, dice el apóstol Pablo que en la obediencia de Cristo se nos hace inocentes. En la desobediencia de uno se te hizo desobediente. En la obediencia del otro se te hace inocente, obediente. Hermanos, por favor, no me hables, por favor, de tus pecados pasados, como si la cosa funcionara como un confesionario y así sientes como un poquito reducida la culpa que sientes delante de Dios. No hablemos en esos términos, hermano. El pueblo de Dios no habla así. Si tú no hallas paz, si tú no hallas inocencia delante de Dios por estar representado por alguien como Cristo, nunca tendrás esperanza. No hay por fuera de Él. Él es el único que la da. Así, hermanitos y hermanitas, si en la obediencia de Cristo se nos hace inocentes, ay, qué belleza, porque de pronto tú estás viniendo hoy acá, queriendo como cristiano de muchos años, queriendo como expiar algo que hiciste esta semana y te hace sentir tan mal que casi no vienes, porque te sentías avergonzado, te sientes avergonzado, pero finalmente llegaste, pues porque peor todavía, te sentirías más mal. Ay, hermanos, si ese es el caso tuyo, si tú te encontraste esta semana haciendo nuevamente aquello que aborreces, que desprecias, aquello que has dicho miles de veces, Señor, nunca más, y fue lujuria, y fue orgullo, y fue ira, y fueron esas cosas, quiero recordarte esto: Cristo no fue lujurioso. Cristo no se airó de manera pecaminosa. Y a todos a quienes Él representa son tenidos
por inocentes. Así como Él es obediente. Además de eso, se dice que en el reino de la gracia de Cristo, algo más de lo que se hizo por nosotros, en el reino de la gracia de Cristo, reinaremos en vida. Y es tan bello poder hablar de que reinaremos en vida. Porque claro, nos hace pensar en aquel pasaje que dice que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas habrán pasado y que la muerte será sorbida, que la muerte será destruida. Y nosotros que fuimos creados para la vida y no para la muerte, y que sentimos en nuestro corazón que nadie debería morir, y mucho menos nuestros familiares o nosotros mismos, nosotros que entendemos que la muerte no es natural, estamos recibiendo por el reino de la gracia de Cristo un reino para vida, para la vida que Dios siempre quiso que floreciera entre nosotros, vida y no muerte. Y florecerá, pero no solo en su connotación futura, nosotros hoy también podemos disfrutar de ese reinado en vida, de eso que hemos obtenido en Cristo Jesús, reinar en la vida cotidiana sobre aquello que resulta tan tentador, tan difícil, aquello tras lo que el mundo corre y que también nos susurra poderosamente al oído, reinar sobre esas cosas, hermanos. Lo que se nos ha dado es enorme, gigantesco, grande, grande, grande. Hermanos, el don abundante de la gracia de Dios, como lo pueden leer en sus pasajes. El don abundante, muy abundante, abundante de la gracia de Dios ha hecho posible para nosotros mucho más de lo que originalmente tenía Adán. Y escucha eso, por favor, voy a repetir nuevamente esa idea. El don abundante de la gracia de Dios ha hecho posible para nosotros mucho más de lo que originalmente tenía Adán en Génesis 1 y 2. La iglesia ha heredado más que eso. Mira, no solo Cristo nos restauró el mismo lugar, no solo nos dijo, no, la humanidad cayó de esta buena condición en la que yo los creé, entonces mi Hijo Jesucristo va a restaurar esa posición. No, mi Hijo Jesucristo va a hacer una obra que va a superar eso que el hombre halló en Adán. Por ejemplo, recuerden, Adán tenía una justicia propia. Él podía caer o podía permanecer, él. Pero nosotros tenemos la justicia de Dios que nunca falla. Se nos dice a la iglesia que somos participantes de la naturaleza divina. De eso no se dijo. Sobre eso no se dice nada, por supuesto, de Adán. Se dice que somos bendecidos en las regiones celestiales, que hemos sido constituidos como una nación de sacerdotes, que ahora la iglesia está completa en Cristo, que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, entonces, no te digas que te falta mucho para ser un buen cristiano. No te repitas más esas palabras. Porque si Cristo te representa, a Él no le falta nada. Y su representación en nuestra vida es eficaz. Hermanos, cuando veas las noticias y todo el mundo esté hablando de
las decisiones que tiene que tomar el presidente y los de la mesa del paro y el COVID y todo esto que nos turba, hermanos. Cuando tú veas eso y ves que la gente no tiene esperanza, tú no digas que no hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque ahora la esperanza no depende de ninguno de nosotros. La esperanza depende de aquel uno que nos representa, de Cristo nuestro Señor. Hermanos, Pablo entonces ha procurado que tú veas que Cristo es incomparable, que lo que has recibido en Él tal vez todavía no lo logras dimensionar, tal vez todavía no lo logras degustar, tal vez tú todavía no vives ahí, por encima del sol, como cantábamos ahorita más temprano, pero esa es una realidad que se te ofrece porque eres hijo e hija. Se te ofrece para que la vivas, para que la disfrutes, hermano y hermana. ¿Qué harás entonces? ¿Qué harás? Si nuestra comprensión de la crisis social y política y económica de nuestro país es así, y nuestra comprensión de lo que Cristo ha hecho por nosotros es así, que Dios tenga misericordia para que podamos entender las palabras de Pablo: no se puede comparar. Y que lo que Cristo ha hecho por su iglesia cada vez sea más así. Y que a la luz de esa realidad podamos entender lo duro de nuestra realidad, pero así. Así. ¿Qué tal entonces si suplicamos al Señor para que Él haga esto por todos nosotros? Que nos deje disfrutar lo que ahora somos en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por favor, prepárate ahí un minutico en silencio. Señor y Dios nuestro, te agradecemos porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque lo que heredamos en nuestro representante Adán ha sido tan duro, tan difícil, Señor. Claro, nosotros participamos voluntariamente también de eso. Señor, pero es tan duro, tan difícil la realidad cuando nos aprieta y la enfermedad y la crisis y el temor y el orgullo. Hay tantas cosas que heredamos, Señor, y que aprietan. Te adoramos y te agradecemos, Señor, por lo que has hecho de nosotros en Jesucristo. Te adoramos, Señor, porque lo que hemos vivido en Adán no se puede comparar con lo que ahora somos en tu Hijo Jesucristo. Señor, y tal vez para la mayoría de nosotros eso no es una realidad. Tal vez para nosotros eso no es de mañana y de pasado mañana. Eso no se siente en la vida real. Y nos imaginamos que eso es para ciertos santos o ciertas santas. No, Señor, lo que tú has hecho por tu pueblo es para cada uno de ellos, para nosotros, Señor. Que todos aquí en este lugar, en esta iglesia, que todos puedan disfrutar
Que todos podamos alegrarnos, que todos podamos sonreírle al futuro, sonreírle al porvenir, a lo que nos espera en 6 meses y en un año. Porque lo que Cristo hizo posible, wow, 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 es espectacular. Que mis hermanos y yo podamos crecer en lo que ahora somos en Jesucristo, por favor. Padre nuestro, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.